Hoy es 26 de junio, aunque estamos realizando esta entrevista el día 12 de mayo y continuamos con estas realidades paralelas. Y hoy hablamos con Graciela Arenas Jerez. Buenos días, Graciela. Buenos días. Pues arrancamos. Graciela Arenas Jerez es concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo y representante del Partido Socialista Obrero Español. Además, hemos conocido recientemente que va a ser candidata a la alcaldía en las próximas elecciones. Pero nos gustaría conocer, Graciela, qué fue lo que te hizo entrar en política y, sobre todo, cuáles son tus referentes políticos. Bueno, pues buenos días, Pedro, en primer lugar. El gusanillo de la política es algo que me ha acompañado, yo creo que desde que tengo uso de razón, tal vez por haberlo vivido en casa, o tal vez por ya no solo el hecho de vivirlo en primera persona de manera directa con mi padre, sino también el hecho de que mi casa fuera en una casa en la que siempre se ha hablado de política, y se ha hablado de política entendiéndola como una herramienta útil para mejorar la vida de las personas, para darle la oportunidad a todo el mundo de poder desarrollar su vida de manera plena, venga de donde venga o nazca donde haya nacido, ¿no? Al final creo que ese es el fin de la política. Como referentes políticos, pues te podría hablar de muchísimos. Creo que todas y cada una de las personas que se han dedicado a la política han tenido la oportunidad, y no hablo de partidos, hablo de personas, de dejar su impronta en la política municipal, unas veces pues de manera más acertada y otras veces menos, pero al final evidentemente nos significamos con un partido u otro en función de aquella ideología o de aquellos pensamientos que son más afines a nosotros, pero sin duda lo que hace especial cada proyecto político son las personas que lo conforman en cada momento. Referentes políticos, como digo, muchos. Si tuviera que decir uno así a voz de pronto sin haber meditado mucho la respuesta, te diría Clara Campoamor, sin duda. Evidentemente por lo que soy, por lo que represento y porque indiscutiblemente como mujer considero que el hecho de ser mujer pues al final te condiciona en algunas cosas, y donde parece que tenemos una sociedad muy avanzada, pues seguimos encontrando pequeños resquicios o pequeñas trabas con las que pues los hombres probablemente no cuenten. Y sin duda, pues porque Clara Campoamor yo creo que define muy bien aquello de que entrar en política o dedicarte a la política tiene que tener el objetivo claro de mejorar la vida de las personas y de conseguir derechos que no se tienen. Y creo que ella, el resumen de su vida y de su paso por la política era ese, y creo que me siento muy identificada con eso. Creo que la política debe ser una etapa de paso, y eso quiero dejarlo muy claro. Al final la política exige, o sea, tiene un nivel de exigencia y de compromiso muy grande que creo que el paso de los años hace que vaya desgastando a las personas. Por eso creo que debe ser un periodo de tiempo, que debe ser una etapa concreta. No lo voy a acotar en años, hemos visto que hacerlo no tiene ningún sentido, porque al final las circunstancias de la vida van cambiando, donde una vez te puedes plantear 4 u 8 años, al final pueden ser más, y viceversa. Hay gente que puede pensar que su recorrido en política tiene que ser muy extenso para poder realizar un proyecto, y al final pues por motivos personales no se logra, con lo cual acotar el tiempo que uno va a estar en política o decidirlo ya es absurdo, porque al final, pues como digo, la vida te va llevando y creo que puede cambiar de un momento a otro. La ausencia, como forma de presencia, es un recurso lírico en poesía que convierte el vacío dejado por una persona en el eco de un silencio que hace presente a esa persona en el pensamiento de todos. En esta legislatura has pasado de número 2 a número 1. Háblanos de este proceso. Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta, porque te tengo que decir que no es de 2 al 1. La primera vez que fui en lista, y esto no me lo he preparado porque no sabía que me lo ibas a preguntar, pero no recuerdo muy bien el puesto, pero no sé si era el 18, el 20, no lo sé.
Esa fue la primera vez que fui en lista, después creo que fui el 16, después me parece que ya la primera vez que salí el 6, quiero decir, mi vinculación con el Partido Socialista se remonta a mucho antes de tener la mayoría de edad, por aquello de que te digo que lo viví en casa, pero siempre con la libertad de elección, de poder decidir y de poder conformar. Creo que la labor de mis padres fue esa, que yo conformara mi personalidad y tuviera suficiente criterio como para decidir en qué partido me significaba o me identificaba, y por supuesto la decisión de militar, una vez que cumplí la mayoría de edad, fue mía, y tenía claro que mis siglas y mis valores se identificaban con los del Partido Socialista. Y ya te digo, desde que tuve la oportunidad de ir en lista hace ya muchos años, al final yo lo de ir en lista pues lo entendía como una manera de apoyar al partido. Nunca tuve aspiraciones políticas, si te digo la verdad, Pedro, de ser concejal, ni muchísimo menos de llegar al punto donde estoy hoy, porque yo lo entendía eso, como una manera de ayudar al partido, no por ayudar a unas siglas, no por ayudar a las personas que en su momento encabezaban esas listas, que han ido siendo varias, sino porque entendía que cuando el Partido Socialista gobierna, en este caso en Villarrobledo, mejora la vida de las personas. Mejora con proyectos la vida de las personas, con servicios públicos, facilitando pues el hecho de que la gente pueda vivir y trabajar en Villarrobledo. Al final estamos paseando por una parte de nuestro pueblo y todo lo que estamos viendo, avenidas, escuelas infantiles, pabellones, lo ha hecho el Partido Socialista, porque nos tocó la enorme fortuna de gobernar muchísimos años en Villarrobledo con el inicio de la democracia, cuando todavía teníamos todo un municipio por desarrollar. Esa etapa política pasó, creo que la cumplimos de manera sobrada, porque Villarrobledo llegó a ser cabecera de comarca gracias al Partido Socialista. Entonces al final, pues creo que se resume en eso. No creo que tuviera una aspiración de llegar al número 1, creo que con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, y también por una parte de azar, pues al final te toca, te llega el momento, tienes la oportunidad de decidir, y con mucha satisfacción y muchísimo orgullo pues decidí encabezar o tomar las riendas del partido en su momento, y es algo que creo que me ha dado muchos dolores de cabeza, porque esto no es bonito y no es para engrandecer a una persona, pero creo que nos tenemos que quedar con lo bueno y con la enorme satisfacción que es para mí en este caso. El Partido Socialista Obrero Español es históricamente el partido de los trabajadores. El mundo laboral, desde siempre, ha sido objeto de reivindicación de derechos, tanto por parte de hombres como de mujeres. Y en esta lucha de derechos de los trabajadores, tanto los sindicatos como los partidos políticos de izquierdas han sido siempre baluarte para esa reivindicación. De un tiempo a esta parte vamos viendo cómo los contratos cada vez rozan más la precariedad laboral, con unos fijos discontinuos y unos tiempos y unos horarios que dentro de la legalidad hacen que muchas familias no lleguen a fin de mes, con unos límites y unas tablas pues salariales, sobre todo ese salario base, ese mínimo interprofesional, que si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, España queda a la cola de todo eso. Usted, como persona que ha sido bueno, villarrobledana, conoce el mundo laboral, sobre todo el pequeño comercio, pero también el mundo de la agricultura. Ha participado en algunas campañas de vendimia y ha trabajado en el portal de transparencia que ya hemos comentado en alguna realidad paralela. Puede verse el currículum de todos los concejales y alcaldes de Villarrobledo, y vemos que su vida laboral gira en torno a atención al público en el pequeño comercio de Villarrobledo y también en hostelería. Es por eso que me gustaría que nos hablara un poco sobre esa época de la Graciela curranta, trabajadora y conocedora de esa precariedad laboral aquí en Villarrobledo. Pues sí, al final creo que toda mi carrera profesional o mi desarrollo profesional ha sido trabajando de cara al público. Es algo que me apasiona, yo no lo puedo esconder. Cuando a mí la gente me
me pregunta cómo es posible que en algunas ocasiones trabajamos muchísimos días seguidos y la verdad es que para mí no es un trabajo. Cuando yo tengo que salir a un acto, cuando yo tengo que acompañar a una asociación o a un club deportivo, para mí es un disfrute. Me encanta estar con la gente, me encanta escuchar a la gente, pero porque considero que todas las personas tenemos algo que aportar, desde nuestras vivencias, desde nuestras preocupaciones. Es algo que me ha gustado siempre y que he intentado aprovechar en todos y cada uno de los ámbitos de mi vida. Hablar de la vendimia, y quién no. En Villarrobledo, ¿quién no ha trabajado en esas campañas de vendimia pues para afrontar el curso escolar, para poder comprarse un abrigo? Yo vengo de una familia obrera, evidentemente, y mis padres necesitaban ese apoyo, pero también, más que necesitarlo, yo creo que lo que querían era inculcarnos el valor del trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. Hoy en día, gracias al Partido Socialista, tenemos una mejora de los derechos de los trabajadores y también de esas subidas del salario mínimo interprofesional, porque en estos años lo que hemos visto es que el coste de la vida se ha ido incrementando de manera muy rápida, de manera exponencial, siempre, enmarcado en algunos contextos, pero es muy común aquí cuando hablas con las personas mayores decir, sí, ahora ha subido por la guerra, o ahora ha subido por no sé qué conflicto, pero luego ya no baja. Y lleva razón, los precios van subiendo, pero luego nunca bajan a los niveles a los que estaban con anterioridad. Y para eso también hay que hacer políticas, porque no podemos permitir que, por ejemplo, las pensiones, en aquella subida que hizo el Partido Popular, costara más la carta que mandaron que realmente lo que era la subida de la pensión. Tenemos que dignificar la vida de las personas y eso se hace de manera económica. Y el Partido Socialista parece que nos dedicamos a otras cosas. Pues no, yo quiero reivindicar también que el Partido Socialista siempre está de la mano de las personas más vulnerables, de aquellos que más lo necesitan, pero también fomentamos el empleo y ayudamos a los empresarios. Claro que sí, porque entendemos que aquellas personas que generan empleo, generan riqueza para nuestro municipio. Y esa es una parte que aquí en Villarrobledo también hay que reivindicar. Tenemos muchísimas empresas muy buenas, muy grandes, pero también hay que ayudarles porque al final son quienes generan empleo. Con lo cual hay que ayudar a los empleados, por supuesto, pero también hay que ayudar y colaborar para que se siga promoviendo la implantación de empresas en nuestro municipio. Graciela, hay una realidad en Villarrobledo y hoy estamos visualizando esta entrevista el 26 de junio, aunque la estamos grabando el día 12 de mayo, y hay una realidad en Villarrobledo. Hoy, 26 de junio, se cumple un año de la segunda entrevista que realizamos los lunes con Verónica Mena. Es la realidad número 2 que podéis visualizar en los vídeos del canal de la asociación. Y Verónica Mena, como gerente de Nube, una zapatería que había en la calle Graciela Atienza número 2, representante del pequeño comercio de Villarrobledo, que año tras año vemos como jóvenes o personas que quieren invertir su vida en Villarrobledo y abren sus negocios, ya sea de jabones o de zapatos especializados para niños o cualquier tipo de comercio textil o alimenticio, al año tienen que cerrar porque no termina de funcionar. Y esto es una realidad que se ha tratado en el canal y que existe y con el que convivimos. Me gustaría preguntarle, Graciela, como representante del Partido Socialista, de qué manera o qué propuestas ha hecho su partido para paliar los efectos de esta crisis continua a la que se enfrenta el pequeño comercio de Villarrobledo. Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque conozco muy bien, pues como hemos dicho, el ámbito laboral, el pequeño comercio, también los pequeños, no hablamos solo de comercio entendiéndolo como industria textil, sino también alimentaria, ¿no? Y es fundamental apoyar el pequeño comercio en nuestro municipio. Somos un municipio que por sus particularidades, al final esto me pasa mucho cuando hablamos en la provincia, pues somos un municipio grande porque tenemos más de 25.000 habitantes, con lo cual no podemos considerarnos un municipio pequeño. De hecho somos ciudad, por mucho que es verdad que todavía tenemos el deje de mi pueblo, porque sigue siendo nuestro pueblo, pero realmente somos una ciudad por extensión y por número de habitantes. Pero no somos una capital como puede ser Albacete. Entonces creo que es fundamental
apoyar y fomentar el comercio local. Nosotros recuerdo que cuando la pandemia, la crisis de la COVID-19, hicimos varias propuestas para ayudar al pequeño comercio a paliar aquella crisis que sin duda fue, pues, creo que devastadora para todos. Primero, evidentemente, por la pérdida humana, por el fallecimiento de tantísimas personas, vecinos y vecinas de Villarrobledo, pero por supuesto también el trasfondo era económico. Por supuesto, las propuestas se rechazaron, como todas las que presenta el Partido Socialista, y eso es algo que también hay que reivindicar. Creo que hay que saber gobernar para todos y para todas, y hay que saber, Pedro, muy bien diferenciar cuándo se está haciendo un acto de partido y cuándo se debe trabajar para un pueblo. Creo que las propuestas pueden ser buenas o malas, independientemente de dónde vengan o de dónde nazcan. Y no porque las presente la oposición hay que rechazarlas de manera sistemática. Creo que todos los 21 concejales que estamos en el Ayuntamiento de Villarrobledo queremos lo mejor para nuestro municipio. Y esa es la impronta que deberíamos dejar en un gobierno cuando se es alcalde o alcaldesa. Para terminar esta parte de su entrevista relacionada con los trabajadores en general, no puedo dejar pasar de comentar un tema que vamos a tratar en una realidad paralela específicamente para este tema, y sí que quiero comentarle algo. Hay un asunto que muchos desconocemos, que no terminamos de entender su profundidad y sobre todo la trascendencia, que es el hecho de que 186 trabajadores municipales del ayuntamiento han denunciado al ayuntamiento. Este tema ha sido motivo de controversia, pero sobre todo se ha publicado en medios de comunicación. En un artículo publicado el 27 de enero de 2026 podemos leer que usted miente, que confunde a la población y que miente cuando dice que al recurrir esa sentencia se incrementarían los costes. Me gustaría que nos hablara sobre la ética periodística y el hecho de que todas estas noticias son la voz del pueblo, y cuando uno mira la hemeroteca, todo esto queda para el futuro. ¿Qué es lo que vamos a dejar para el futuro si todo lo que publicamos son verdades a medias o conjeturas intencionadas? Pues mira, Pedro, me parece una pregunta trascendente en cuanto al contexto político que estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo como pseudomedios, periodistas, que ellos se hacen llamar periodistas, lo que son realmente es asalariador del Partido Popular y de Vox, y evidentemente pues eso trasciende en los medios de comunicación. Pero yo me quiero quedar con que pues, los medios de comunicación fiables, los veraces, al final siempre van a prevalecer. Estamos viendo cómo periodistas de gran trascendencia, de gran relevancia, están haciendo pues, un llamamiento a esa cordura para que el periodismo sea ético, sea fiable y pueda ser, pues, como ha sido siempre en España. Y volviendo al tema de los trabajadores municipales, pues yo creo que cualquiera entiende, o cualquiera que haya pasado por un proceso judicial entiende, que cuanto más se alarga el proceso, más costas hay que pagar, más intereses hay que pagar, y en este caso funciona exactamente igual. El Ayuntamiento de Villarrobledo no es un ente abstracto que no se tenga que sujetar a la justicia y a los jueces de España, por supuesto, con lo cual pues funciona exactamente igual en todos los sitios. Cualquiera, a corto entender, pese a que el Ayuntamiento de Villarrobledo crea que es un ente abstracto y que navega al margen de todo el mundo y puede hacer lo que quiera, pues todo el mundo entiende, cuanto menos que hay 186 trabajadores descontentos con la política municipal en materia de personal. Eso creo que es inamovible cuando tienes 176 trabajadores que te han demandado y que te están diciendo alto y claro que les estás atacando donde más les duele, que es en sus nóminas, que es en un derecho laboral y que es algo de justicia. Y esto no es nuevo. Si cuando entraron la primera vez a gobernar el Partido Popular, el mismo, con Valentín Bueno a la cabeza también, despidieron a trabajadores simplemente por el mero hecho de ellos pensar que no eran trabajadores afines a su ideología o que no eran sus votantes. Y esto es algo fundamental, porque una persona que se atreve a despedir a otra por el mero hecho de que vote a quien le dé la gana, esto es grave, Pedro, porque estamos hablando de una ideología y de una forma de actuar que ataca a las personas. Y creo que hay algo que se nos olvida,
y es que hasta el mismo día de las elecciones, y ya te voy a hablar como me lo has dicho tú también, de manera directa, hasta el mismo día de las elecciones una persona puede ser candidato, puede ser alcaldable, pero desde el mismo día en que terminan las elecciones y desde el mismo día en el que se toma posesión, tú eres alcalde o alcaldesa de todo el municipio, de quien te ha votado y de quien no. Y estás para solucionar los problemas de la gente que te ha votado y de la que no. Y esto, por supuesto, es que a mí me hace mucha gracia porque se ve que alguien debe ser adivino para saber quién ha votado y quién no. El voto es secreto, completamente. Y los problemas de los vecinos y vecinas de Villarrobledo están para solucionarlos, vengan de donde vengan, y eso es fundamental. Dejamos la parte laboral de su entrevista para entrar en la recta final. Nos ha comentado que para usted Clara Campoamor es un referente. Clara Campoamor fue una política española repudiada por su propio partido y fallecida en el exilio. Reclamó el voto libre para la mujer. En confrontación con Victoria Kemp, que pedía el voto para la mujer, pero siempre y cuando votara lo mismo que su marido, Clara Campoamor votaba y apoyaba esa libertad de la mujer que podía elegir el partido que le representara. Y eso le costó pues la enemistad con su propio partido. Quería hacerle esta introducción porque vamos a hablar de algo que me parece un hecho crucial. Para mí esta entrevista es importante porque puede que esté hablando con la primera alcaldesa que ha tenido Villarrobledo en sus 800 años de historia. Ya que se presenta usted a candidata para la alcaldía, evidentemente la pregunta feminista tenía que aparecer. Y en pleno siglo XXI, en el año en el que nos encontramos, la celebración del Día de la Igualdad de Género, de la igualdad entre hombres y mujeres, en un mundo en el que todavía hay países en los que las mujeres tienen menos derechos que vacas, y esto es así, al igual que algunos colectivos celebran sus días porque no por capricho, porque haya que hacer una fiesta anual o porque haya que hacer un desfile en la capital y sacar las lentejuelas, es porque siempre que haya en el mundo algún país donde las personas sufren por su condición sexual o por su condición de género, es necesario que los países del mal llamado primer mundo celebren y reivindiquen la visibilidad a esas personas que están sufriendo. Y dicho esto, me parece un 8 de marzo decir que es el Día de los Hombres y de las Mujeres, porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y en esto quiero preguntarle sobre el feminismo y Graciela. Pues evidentemente, Pedro, nosotros pedimos la dimisión por esas palabras, porque nos parecen lo suficientemente graves como para que una teniente de alcalde, estamos hablando de la persona que sustituye al alcalde cuando no está, en este caso suele ser bastante a menudo por el resto de funciones que tiene nuestro señor alcalde en la capital, nos parecen gravísimas. Nos parece que es intolerable que nuestro municipio, en España, en el contexto, como tú dices, de este primer mundo, en pleno siglo XXI, se desvincule, se desvirtúe de esa manera lo que es el feminismo. El feminismo ha sido demonizado durante muchos años y ahora, con la entrada de la extrema derecha y de la derecha que compra el discurso de esa extrema derecha para parecer que sigue en el mismo carro y que está en la misma onda, que se hagan este tipo de declaraciones, porque el feminismo lo único que busca es la igualdad real entre hombres y mujeres. Es poder demostrar que la mitad de la población mundial, que somos las mujeres, más de la mitad, tenemos exactamente los mismos derechos, los mismos valores, las mismas virtudes, las mismas bonanzas que nuestros compañeros del sexo opuesto. Nosotras no somos más que los hombres, pero tampoco somos menos, y por eso es tan importante que las mujeres también desde la política dejemos nuestra impronta. Y esto, hablabas de Clara Campoamor y de cómo terminó en el exilio, de cómo se tuvo que enfrentar a los suyos propios. Muchas veces, dentro de nuestras propias filas, también tenemos que unirnos como mujeres para conseguir alcanzar hitos que de otra manera no serían posibles, y eso también hay que reivindicarlo, claro que sí. Si a mí probablemente también me unen muchísimas cosas
muchísimas más cosas a mujeres de otros partidos, y por eso me duele tanto, además, que esas palabras salieran de boca de una mujer, Pedro, porque indistintamente del partido al que represente, en este caso ella era del Partido Popular y yo del Partido Socialista, somos mujeres. Y yo sé que en su día a día ella se enfrenta a comentarios, y en las redes sociales también lo podemos ver, a mí hace no mucho, en torno a ese 8 de marzo, en un comentario en redes sociales me decían que me fuera a hacer la cena o que me dedicara a mi casa, que era lo que tenía que hacer. Eso en torno a esos comentarios, en torno al día del 8M. Y a mí no me duele que me lo digan a mí, lo que me duele es que la gente todavía piense que las mujeres tenemos que relegarnos al ámbito privado de nuestra vida. Las mujeres tenemos iguales capacidades que los hombres, no vamos a decir más. Y por eso vuelvo a repetir que es tan importante que las mujeres reflejemos también en las políticas, en este caso municipales, nuestra impronta, para hacerle la vida mucho más fácil a aquellas que vienen detrás. Hemos ido consiguiendo hitos de poquito a poquito, claro que sí, hoy tenemos más derechos de los que tienen o de los que tenían nuestras abuelas, por ejemplo, pero también tenemos más de los que tenían nuestras madres, y por supuesto yo lucho para que nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras vecinas tengan el día de mañana muchos más derechos de los que hoy tenemos las mujeres. Creo que cuando se gobierna en un municipio se debe estar a la altura de, como mínimo, aquello que se espera de un representante político. Y sin duda esas palabras, cuanto menos desafortunadas, deberían de haber tenido una disculpa pública que nunca llegó, porque si hay algo que define a un buen político es la honradez y la humildad. Y se puede hacer, por supuesto que sí. Y se puede equivocar. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, y como dice aquel, el que cuece y amasa de todo le pasa. Podemos en algún momento errar, pero con honestidad creo que se debe pedir disculpas cuando algo no ha estado a la altura o cuando algo ha sido totalmente desafortunado, como fue ese comentario. Para su última pregunta le voy a explicar un concepto particular que tengo yo. Hablo de la homeopatía política. Me refiero, cuando hablo de homeopatía política, a esos proyectos municipales, a esos políticos que hablan mucho pero no dicen nada, o a esos discursos vacíos de contenido en el que la palabra Villarrobledo es muy resonante, trasciende mucho lo que es el discurso, pero no hay ningún contenido ni ningún mensaje que transmita. La homeopatía política nos lleva a gastar unos dineros municipales en obras y proyectos e incluso actividades que finalmente dices, pero esto, ¿qué queda? ¿Qué es? ¿Qué estamos haciendo? No me refiero al carnaval, no me refiero al Viñarrón, no me refiero a ningún evento verdaderamente que marca la identidad de Villarrobledo. Me refiero a esos pequeños proyectos que para rellenar el resto de agenda del año no son nada, pero parece que son algo. Y a eso es a lo que me refiero con homeopatía política. Y su pregunta es, ¿cómo se siente cuando ve abandonadas zonas verdes, obras y proyectos que realizaron pasados partidos socialistas en la localidad y que ahora se ven como verdaderas ruinas a la espera de que alguien haga algo? Para empezar la pregunta, voy a coger el hilo del principio que decías. La palabra Villarrobledo resuena mucho en todos los discursos de todos los políticos, de todos los colores. ¿Qué es Villarrobledo? Yo lo tengo claro. Para mí Villarrobledo son sus vecinos y vecinas, son las personas. No sirve de nada hablar de un pueblo grandilocuente, hablar de obras que son faraónicas, que van a marcar un antes y un después, si esas obras no son útiles para la vida de las personas. Y lo concreto un poco más. Nos hemos parado a escuchar qué es lo que el pueblo de Villarrobledo, entendiéndolo como los vecinos y vecinas, necesitan. Está muy bien hacer grandes obras, hacer obras electoralistas que nos pueden dar la mayoría absoluta en una campaña política. Pero ¿es realmente lo que necesita el pueblo de Villarrobledo? ¿Es lo que nos están reclamando? Hoy es muy sencillo. El pueblo de Villarrobledo nos reclama aquello que hizo el Partido Socialista. Nos reclama que todas esas obras de las que hablábamos antes que hizo el Partido Socialista se mantengan. Los edificios se hacen viejos, evidentemente. Igual que cada cual en su casa tiene que ir
arreglándola poco a poco para que no se derrumbe. Y eso es lo que habría que haber hecho desde hace 8 años en el Ayuntamiento de Villarrobledo. El Partido Popular reniega, como hemos dicho antes, de todo lo que ha hecho el Partido Socialista, hasta el punto de dejar abandonado todo lo que el Partido Socialista hizo en Villarrobledo. El problema es que los edificios municipales, es que los servicios públicos, es que el cinturón de avenidas, las calles, los caminos, todo se ha hecho con gobiernos del Partido Socialista porque hemos gobernado más tiempo en Villarrobledo, porque sabíamos qué futuro queríamos para nuestra ciudad, y ellos lo que tendrían que haber hecho es mantenerlo, que es lo que reclama la gente. ¿Cuántos baches hemos pillado en esta entrevista? Y he ido esquivando, Pedro. Si no hay calle que no tenga un socavón en Villarrobledo, si no hay zona verde que puedas llegar y decir qué maravilla de espacio verde tenemos en Villarrobledo, si lo han abandonado y lo han privatizado todo, lo han mal vendido a empresas que además son afines a ellos, y bueno, pues se lo doy porque así de paso pues veremos a ver, y yo la controlo yo. Si eso es el mayor error que se ha cometido en Villarrobledo, si lo único que teníamos que hacer en Villarrobledo bien era mantener lo que teníamos, y una vez que eso, que es lo que se presupone para cualquier gobierno, estuviera hecho, realizar más cosas. ¿Cómo te gastas 1,5 millones de euros en hacer una plaza vieja, en rehacerla, sin contar estéticamente para nadie? Y ya no vamos a entrar en eso, porque en gustos colores, pero también se podría criticar, pero que lo básico cuando haces una obra, que es que dure una plaza, ¿cuánto? ¿40, 50 años? Antes de inaugurarla esté hecha una porquería. No sabemos el dinero, lo hemos pedido por escrito, el dinero que llevamos invertido en arreglar el arreglo de la Plaza Ramón y Cajal. Y no terminas con eso y te metes en la Avenida Reyes Católicos, que además, no lo sé, pero yo creo que lo que están haciendo es alargarla para poder inaugurarla justo antes de las elecciones. O sea, no has terminado de arreglar la Plaza Vieja, no has hecho un proyecto en condiciones en nuestra Plaza Ramón y Cajal, te metes con otra obra grandilocuente y las calles las tienes como las tienes. Si es que el vecino que pasa todos los días por el mismo bache, que está reventando su coche, y ya no hablamos de accesibilidad, ya no hablamos de las personas que tengan dificultad o movilidad reducida, que tengan que ir en silla de ruedas, que tengan que llevar a personas en silla de ruedas o en carritos de bebés. Si lo más básico que se presupone que es poder transitar con un pueblo con normalidad no lo tenemos. No sé si te refieres a eso con la palabra que hablabas de homeopatía política, pero desde luego un discurso vacío es aquel que nombra a Villarrobledo haciendo caso omiso de los problemas reales de Villarrobledo. Así es. Pues la última pregunta es, ¿dónde me lleva y por qué? Esa es, creo que era la esperable, porque tú nos dijiste a todos, bueno, nos has dicho a todos que tenemos que ir a un sitio que nosotros consideremos emblemático, pero para decirte a dónde vamos, primero te tengo que decir de dónde venimos. No sé si tú ya lo has dicho. Yo quería que partiésemos desde la Escuela Infantil Lucas Blázquez, porque las escuelas infantiles en Villarrobledo son un servicio fundamental. Hemos hablado de igualdad, podemos hablar también de corresponsabilidad, pero podemos hablar de ese inicio, del primer servicio público del que hacemos uso todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo, y son las escuelas infantiles, de las que, por cierto, hace poco pedíamos su gratuidad, porque entendíamos que era necesario poder dar ese servicio de calidad a los vecinos y vecinas de Villarrobledo, porque es un servicio que ayuda a la corresponsabilidad, que ayuda a esa igualdad de la que también hemos hablado. ¿Y a dónde vamos? Vamos, Pedro, a nuestra residencia de mayores, a la residencia del Robledillo. Es el final, creo que uno de los últimos servicios públicos de los que hace uso la ciudadanía de Villarrobledo. Es un poco el ciclo vital, porque el proyecto político del Partido Socialista hoy, del que yo tengo la enorme suerte de encabezar, tiene claro que un proyecto político que se precie debe basarse en las necesidades de los vecinos y de las vecinas de Villarrobledo. Hemos empezado en las escuelas infantiles, en el primer servicio público en el que hacemos uso los vecinos y vecinas de Villarrobledo, y terminamos en la residencia, que es un servicio fundamental para dignificar la vida de nuestras personas mayores. Pues como te decía, Pedro, el proyecto político del PSOE de Villarrobledo son las personas, son sus necesidades, escuchar
y atender, siempre fortaleciendo nuestros servicios públicos. Creemos que es necesario para dignificar la vida de las personas y para que pues, todos podamos acceder a los servicios públicos, tener unos servicios públicos de calidad. El proyecto del Partido Socialista nace, crece y se desarrolla con las personas de Villarrobledo. Creo que eso también ha sido una característica de todos los alcaldes socialistas que ha tenido Villarrobledo, desde Miguel Escudero, Paco Segovia, Pedro Antonio Ruiz, Alberto González. Creo que todos han tenido en la hoja de ruta del Partido Socialista el dignificar a las personas, en la escucha activa con los vecinos y vecinas de Villarrobledo que te trasladan sus problemas e intentar darles solución. Creo que al final la política local es eso, es escuchar a los vecinos y vecinas, de darles solución a sus problemas, pero también creo que en esa parte de proyecto político tiene que haber una parte de ambición, de tener claro cuál es el Villarrobledo que queremos en el futuro y, por supuesto, a través de las políticas municipales, pues conseguirlo, ¿no? A través de proyectos, de inversión, de mejora, de futuro, llegar a conseguir que Villarrobledo vuelva a ser cabecera de comarca. Sin duda, si quieres un resumen de cuál es mi proyecto político, sería ese. Pues muchas gracias, Graciela, por tu tiempo y por haber colaborado con estas entrevistas y sobre todo por la concesión de una candidata a alcaldesa de este tipo de entrevistas no profesionales y que ayudan a acercar a la ciudadanía otras realidades que son paralelas y que en este caso nos van a llevar a conocer más a nuestros políticos y a valorar vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por darnos la oportunidad, también de una manera diferente, porque muchas veces, y más hoy con las redes sociales, se deshumaniza mucho a las personas y es necesario que la gente conozca que detrás de ese perfil político, detrás de ese salón de plenos donde parece que todos detrás del atril pues tenemos nuestro papel, hay personas que vivimos en Villarrobledo, que convivimos con la gente, que tenemos familia detrás y que somos mucho más que solamente un cargo político. Muchas gracias.